Bueno, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Ya se habló de un montón de temas muy complejos, seguramente, que habrán escuchado en toda la tarde, pero hoy vamos a empezar hablando de un tema más cotidiano, quizás. Un tema que capaz que no nos preguntamos nunca, por ejemplo, de dónde vino este producto, este cultivo, por ejemplo, que es un tomate. No sé si se lo habrán preguntado alguna vez. O por ejemplo, ¿de dónde vino una banana? ¿Existió siempre en la naturaleza? ¿Podíamos ir hace miles de años a la selva y encontrar una banana así? Bueno, así que una de esas preguntas, vamos a contestar en la presentación una de esa pregunta justamente. Y además me hubiera encantado, digamos, dar todos los ejemplos del futuro que nos viene por adelante acerca de la alimentación, pero lamentablemente tuve que volver a ciertas concepciones que se siguen teniendo acerca de la alimentación, ¿sí? Errores de pensamiento y también mucha gente que aprovecha esos errores en el pensamiento para ganar más plata, por supuesto. Así que bueno, si hablamos de alimentación hay que volver un poquito en el tiempo, un poquito bastante, que es hacia el origen de la agricultura, ¿sí? Si hablamos de alimentación tenemos que hablar de agricultura. ¿Qué es la agricultura? Básicamente sería toda la ciencia y hasta el arte, podríamos decir, que trata sobre el cuidado de las plantas, el tratamiento de los suelos, del agua. Todo es una definición bastante simple la que di. Y como el título nos dice, sin agricultura no hay nada, ¿sí? ¿Y por qué no hay nada? Porque en realidad, seguramente se acordarán de la escuela, los primeros agricultores, los primeros pobladores, hace 12.000 años, no sabían, o sea, eran todos cazadores y recolectores. No se sabía que no existía la agricultura en ese momento. Y esto fue en la época del Neolítico, ¿sí? Y en estos momentos, de forma inconsciente, digamos, fue seguramente de forma inconsciente, comenzaron a cultivar la primera semilla y se dieron cuenta que crecía una planta. Volvían a hacerlo y crecía de nuevo la misma planta. Entonces empezaron a captar la idea de que podían obtener sus propios alimentos sin moverse del lugar en donde estaban. Entonces, ¿por qué no contesté la pregunta de por qué no hay nada sin agricultura? Porque básicamente, en ese momento, cuando no sembrábamos nada, no teníamos tiempo. Teníamos que estar pensando qué íbamos a comer al otro día. Teníamos que ir a recorrer miles de kilómetros para cazar o buscar algún fruto que hasta quizás nos mataba. O sea, no sabíamos qué era saludable o qué no era saludable. No había ninguna agencia reguladora de alimentación. Entonces, la agricultura fue lo que permitió el desarrollo de otras actividades, nos dio más tiempo libre. Se desarrolló el arte, la música, toda la cultura en general alrededor del mundo. Y bueno, por eso es que no habría nada sin agricultura. Y bueno, si seguimos en el tiempo, la agricultura dio paso a las civilizaciones antiguas, como todos las conocen, egipcios, babilonios, más adelante en el tiempo los romanos, etc. Y si seguimos más en el tiempo, esto es algo rápido, llegamos a la Edad Media, en donde fue una época crucial, donde se empezaron a desarrollar distintas herramientas para tratar las plantas, los suelos, etc. Si seguimos más en el tiempo, llegamos al siglo XX, y esta fue una de las épocas más importantes de la agricultura, porque se dio lo que se llama la Revolución Verde. ¿Sí? La Revolución Verde, por un lado, permitió la mecanización de la agricultura, como vemos con esta maquinaria, reemplazó el trabajo de millones de personas en el campo y aumentó la productividad, por supuesto. Y por el otro lado, también el uso de fertilizantes y pesticidas. A partir de 1950 en adelante, por ahí, se empezó a usar constantemente los productos químicos y realmente funcionaban. Las productividades aumentaron y fundamentalmente la población aumentó. Solo la aplicación de los fertilizantes y pesticidas permitieron un aumento de 2.000 millones de personas a 6.000, solo en unas pocas décadas. O sea, fue muy importante esta época de la agricultura. Y simplemente para terminar un poco la línea de tiempo rápida que vimos, hoy en día
la aplicación de las ciencias biológicas y todo tipo de ciencias se está metiendo en la alimentación, ¿sí? Se está metiendo en el desarrollo de los cultivos de todos los días. Y es importante, ¿sí? Porque es importante aclarar todos los conceptos que voy a dar después para que en el futuro la sociedad apoye todo tipo de ciencia y tecnología. No una porque es mejor que la otra. A ver, cada tecnología, cada técnica de agricultura, como vamos a ver, tiene una ventaja y una desventaja, o varias. Así que bueno, esa fue un poquito la línea de tiempo. Por supuesto, esta diapositiva quería responder al mito de la localidad de los alimentos, ¿sí? Todos nuestros alimentos provienen de 5 zonas principales del mundo, ¿sí? Que están enmarcadas en naranja. Acá en esa zona los primeros agricultores fueron donde desarrollaron todas las especies que hoy en día comemos. Todos los ancestros de todos los alimentos que compramos en el almacén vienen de esas zonas. Y por supuesto es muy interesante tener en cuenta que de las miles de especies de plantas que existen en el planeta, solo 30 cultivos sustentan toda la alimentación del humano, o sea, en cuestiones de comida vegetal, digamos. Casi el 95% de la energía proviene de 30 cultivos. Y solo 3 nos dan más del 50% de la energía que necesitamos, o sea, que necesita toda la gente del mundo. Acá tenemos un simple cuadro donde vemos que en cada región del mundo se desarrollaron distintas variedades, ¿sí? Antes no existían estas variedades. Y simplemente concluir que si comiéramos solo lo que proveniera de Sudamérica, por ejemplo, no comeríamos nada, comeríamos muy poco. Por supuesto, si yo dije al principio, les pregunté si sabían de dónde provenía algo como esto, justamente la respuesta a eso es el mejoramiento genético, ¿sí? El mejoramiento genético, ¿a qué me refiero? O al fitomejoramiento de plantas. Es simplemente agarrar una planta, como tengo acá, y por ejemplo, yo quiero que tenga mejores características, ¿sí? Por ejemplo, mejor sabor, esto bueno, no la comemos, pero mejor color, mejor productividad, etcétera. Y al igual que hicimos con los perros a lo largo de la historia, antes no existían los perros, todos provienen del lobo. Al igual que hicimos con los perros, lo hicimos con las plantas. O sea, empezamos a domesticar a las plantas, acá ya no está la acción de la naturaleza directa, la selección natural, sino la selección asistida o selección artificial. Y básicamente, porque no voy a entrar muy en detalle, para que entiendan de qué hablo cuando decimos mejorar algo genéticamente, simplemente este gráfico lo explica muy bien. Si tenemos una biblioteca como esta, imagínense que tuviéramos todos libros de cocina, para simplificar un poco el modelo. Y en esos libros de cocina, cada libro tiene un montón de recetas. Y acá está la palabra clave, recetas específicas para cada comida. O sea, si a nosotros le cortamos la página a una receta, no nos va a quedar cualquier cosa. Bueno, lo mismo pasa en las células vegetales, en las animales también. Tenemos los núcleos y dentro de los núcleos tenemos los cromosomas, como si fueran los libros, ¿sí? Todos compactados en la molécula del ADN, que seguramente lo habrán escuchado. Y dentro del ADN, como si fueran recetas específicas, tenemos a los genes, ¿sí? Tenemos genes, por ejemplo, haciendo la analogía todo el tiempo, tenemos genes que son muy cortos, por ejemplo, una receta de un huevo frito, algo simple, o tenemos genes enormes, ¿sí? Y la conclusión, o sea, más importante que le interesa a la gente que se encarga de mejorar a las plantas, son aquellos genes que dan proteínas, ¿sí? ¿Qué son las proteínas? Básicamente son las moléculas que realizan todas las reacciones químicas. Tenemos proteínas en el pelo, proteínas en las uñas, proteínas en el estómago, en todos lados. Entonces, cuando hablamos de mejorar una característica, estamos hablando de modificar proteínas, ¿sí? Proteínas que dan color, proteínas que dan distinto sabor, etc. Y acá dos simples ejemplos para demostrar el potencial que tiene el mejoramiento genético, que es, por ejemplo, tenemos el teosinte, que es el ancestro más antiguo que tenemos del maíz. Este lo cultivaban los mayas,
y no era casi nada nutritivo. Y compárenlo con lo que tenemos hoy. Este de abajo, este maíz de abajo, nunca hubiera existido en la naturaleza si muchísima gente a lo largo de miles de años hubiera cruzado distintos cultivos hasta llegar a lo que tenemos. El trigo es un caso fundamental. Este es el trigo con el que hacemos el pan y directamente es un monstruo genético que nunca hubiera podido existir en la naturaleza. Y no es para mal que sea un monstruo, o sea, estoy diciendo simplemente que jamás hubiera podido aparecer por sí solo en la naturaleza. ¿Alguien conoce estas especies? Que levante la mano, ¿de quién conoce estas especies? Bueno, probablemente como nadie levantó, salvo que ya la hayan visto. Estas especies no las conocen porque directamente no se comen, ¿sí? No son nutritivas y directamente son los ancestros silvestres, como mostramos otros ejemplos, de las siguientes plantas. Una lechuga, una zanahoria y un choclo, un maíz. El de la punta es el teosinte que habíamos visto antes. Estas especies de abajo nunca existieron en la naturaleza. Son producto del hombre, puramente del hombre. Y acá simplemente otro cuadro más para ver que cada alimento que comemos tiene una fecha de inicio, aproximadamente. Y bueno, y si hablamos de mejoramiento genético, hay varias técnicas. ¿Y cómo lo puedo enlazar, digamos, con el futuro de la alimentación? Que estas 4 técnicas que yo puse acá, hay muchísimas más, pero las considero muy importantes en el futuro, o sea, en los próximos 50 años y más. Hasta ahora yo les hablé, por ejemplo, de los perros, no sé si se acuerdan, el ejemplo de mezclar dos razas de perros y que salga otra, lo mismo con las plantas. Bueno, eso era genética clásica, ¿sí? O, por ejemplo, los primeros agricultores sembraban una y otra vez la misma especie. Eso es genética clásica y es seleccionar una especie una y otra vez, ¿sí? Bueno, luego, a lo largo de los años, apareció la hibridación, ¿sí? Que la hibridación básicamente es, como había mostrado, si nosotros queremos una planta naranja, por ejemplo, por decir un ejemplo, podemos cruzar generaciones sucesivas de estas dos, ¿sí? Y si tenemos suerte, eso es importante, si tenemos suerte podemos sacar una planta naranja, como un ejemplo, ¿no? Entonces son todas las técnicas, la hibridación, son todas las técnicas en donde vamos a mezclar como si fuera un mazo de cartas todos los cromosomas de las plantas que seleccionemos, como si estuviéramos mezclando todos los libros de cocina los mezclamos, para obtener características que nos interesen. Y bueno, por supuesto todo lo que ven acá nació de principalmente de esta y de la genética clásica. Todas estas técnicas antes no existían en la naturaleza. Si vemos con más detalle la hibridación, ¿sí? Es algo bastante simple. O sea, si tenemos a la mandioca, por ejemplo, que no tiene proteínas, tiene mucha caloría, pero no tiene proteínas, y queremos ponerle proteínas, entonces buscamos a su pariente silvestre más cercano, que tiene proteínas, ¿sí? Los cruzamos y durante sucesivas cruces, digamos, sucesivas generaciones, si tenemos suerte vamos a obtener, por ejemplo, una que tenga proteína. Pero si se fijan, perdimos el color amarillo, que es comestible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo? No. Volvemos a cruzar el híbrido, ¿sí? Con, bueno, yuca o mandioca es lo mismo, con la original de nuevo, volvemos a cruzar y si tenemos suerte, obtenemos la que tiene todas las características. Y esa es la que va al campo. Por supuesto, esto ya se imaginarán, tarda muchísimo tiempo, de 5 a 15 años. Y sin embargo, es la técnica que hoy en día nos dio la mayor cantidad de alimento. Después, si volvemos a nuestro mapa de técnicas, tenemos otra, la micropropagación. Parece muy complejo, pero simplemente, en vez de cruzar las plantas sexualmente, aprovechamos una característica de todas las plantas que se llama totipotencialidad. ¿Qué estoy hablando? Que podemos agarrar cualquier parte de la planta y regenerarla y hacer una planta totalmente nueva, en un medio de cultivo. Sería como células madre que tenemos nosotros, pero en etapa de cuando somos embriones. Bueno, las plantas la tienen toda la vida. Entonces podemos aprovechar eso para, a partir de una planta, sacar miles,
¿sí? Y el cálculo está más o menos en 1000 plantas por metro cuadrado. O sea, fíjense la potencialidad que tiene esta técnica. Por supuesto, podemos obtener muchas cosas, edulcorantes, drogas anticancerígenas, un montón de compuestos que sintetizan las plantas se aprovechan por esta técnica para obtener metabolitos secundarios, se le llama, o sustancias que podemos utilizar para curar enfermedades, etc. Por supuesto, estas técnicas son todas de dominio público, todas la pueden usar. Por supuesto que un producto de esta técnica es un poco más caro, porque la variable fundamental acá es la esterilidad. Si algo se infecta por algún hongo del aire, chau, tenemos que tirar todo. Y esta imagen simplemente quise demostrar que en el futuro, digamos, aumenten este tipo de laboratorios, ¿sí? Que empiecen a trabajar, o sea, un personal muy capacitado, ¿sí? Que sepa muy bien trabajar en esterilidad, que tenga la experiencia. Quizás el futuro de la alimentación esté representado por esta imagen, ¿sí? No el simple campesino que siempre tenemos en la cabeza, ¿sí? Porque con esta técnica, de nuevo, podemos hacer, por ejemplo, plantas sin virus. Si hay una helada o hay una planta en vía de extinción, podemos salvarla y regenerarla totalmente a partir de esta técnica. Y si volvemos de nuevo, tenemos otra que no es muy conocida y hasta incluso les puede llegar a dar miedo, que es la mutagénesis. Esta técnica básicamente utiliza sustancias químicas y radiación, así como suena, para modificar a las plantas, para modificar los cromosomas, el ADN que dijimos antes, ¿sí? Esta técnica, no tengan miedo, porque en realidad se viene usando hace muchísimos años y realmente si hubiera algún problema con uno de los cultivos, no lo sacarían nunca al mercado, ¿sí? Se regula demasiado. Y es importante entender que más de 3.200 especies se hicieron a partir de esta técnica. Y básicamente acá se explica, o sea, tenemos un círculo gigante, una zona que tira radiación hacia los costados, por supuesto todo se protege con muros. Y de nuevo, si tenemos suerte, podemos obtener una planta mejorada con alguna característica nueva. Y esa es la que se selecciona, se estudia, se regula, a ver si podría causar alguna enfermedad en el humano, y si va todo bien, sale al campo. Si ustedes mismos quieren buscar, esta es una página asociada a la FAO, o sea, no estamos hablando de cualquier empresa secreta. Pueden entrar a este link, es un buscador de Google, es un buscador parecido al Google, en donde podemos poner en inglés variedades de plantas y nos van a salir cientos, alrededor de 3.218 especies que se han hecho con esta técnica. Es muy importante, aunque suene muy dramático el hecho de la radiación y las sustancias químicas, pero ha aportado a la agricultura una gran cantidad de especies. Y finalmente, si vamos a otra técnica muy importante que hoy está siendo muy polémica, es la ingeniería genética. ¿Sí? La ingeniería genética tiene relación con los famosos transgénicos u organismos genéticamente modificados, que seguramente habrán escuchado. La ingeniería genética son todas aquellas técnicas, ¿sí? Que vamos a usar para mejorar de nuevo las plantas, ¿sí? Pero con una precisión tal que estas tres anteriores no tienen. Acá estábamos diciendo que era como un mazo de cartas. Mezclábamos cromosomas, destruimos ADN, lo que venga, a ver si sale algo que nos gusta. Acá la ingeniería genética nos está dando la oportunidad de seleccionar un gen, una proteína y ponérsela a una planta, ¿sí? Y lo importante de esto es que estamos ya cruzando barreras entre especies, que no hay ninguna ley que diga que no podamos. Es posible con la ingeniería genética tomar un gen de una bacteria y ponérselo en una planta. Podemos tomar genes de humanos y ponérselo en una bacteria. Y si nos vamos un poquito de las plantas, de la alimentación, hoy en día todos los diabéticos tienen su insulina fabricada por bacterias gracias a esta técnica. Pero como nos interesa hablar de la alimentación, sí, básicamente defino de nuevo que es un transgénico. Digamos, como dije, es una especie a la cual le agregamos genes de otra especie distinta, ¿sí? Por técnicas de ingeniería genética. Y hay que entender también que esta técnica no la inventó el hombre, ¿sí? Cada vez se están descubriendo más casos en donde en la naturaleza sucede, ¿sí?
Y los científicos tomaron esta increíble técnica que utiliza un montón de bichos por ahí en la naturaleza y la usamos para beneficio nuestro. Este árbol que ven ahí, todo ese huevo que ven que tiene ahí, es un tumor, ¿sí?, que lo causa una bacteria. Esa bacteria se llama Agrobacterium tumefaciens. Está en todos los suelos del país, de todo el mundo. ¿Qué hicieron los científicos? Sí, vieron que esta bacteria lo que hace es, le pasa genes a la planta, le pasa información, le pasa libros, podríamos decirle, a la planta o al árbol. Los infecta, le hace tumores y además le hace que le fabrique sus propios alimentos. ¿Qué hicieron los científicos? Agarraron a la bacteria y como si fuera un cassette genético o un CD, le cambiamos, ¿sí?, los genes que dan tumores y le metimos los genes que nosotros queremos. Por ejemplo, mayor productividad, mayor color, vitaminas, resistencia a una plaga, todo lo que se les ocurra. Y acá simplemente está el proceso de cómo se hace. Si quieren más información después de la charla me piden que se lo doy tranquilamente la información. Pero, por supuesto, todo esto que les estuve diciendo quizás ya les despertó algunas alarmas en la cabeza, ciertos miedos, ¿sí?, como todo esto artificial, cómo estamos metiendo las manos en donde no debemos. Pero bueno, esta cierta concepción, ¿sí?, que tenemos acerca de lo natural, acerca de lo natural y lo artificial, tiene una explicación, ¿sí? A esto es a lo que me refiero con concepciones que tenemos que solucionar para encarar el futuro de la alimentación, para como sociedad apoyar todo tipo de técnicas y ciencias que nos traigan, digamos, que aparezcan a lo largo de los años. Esta concepción se llama falacia del naturalista. ¿Qué dice básicamente? Es que consideramos a todo lo mejor, lo más saludable, básicamente es eso, lo más deseable, todo lo que a nosotros nos guste es mejor porque viene de la naturaleza. ¿Y por qué es una falacia? ¿Por qué es un error? ¿Sí? Porque este químico que vemos acá, y otros más, es el químico alemán Bohler, en el siglo XIX, ¿sí?, ya ven que es una cuestión que en la comunidad científica se terminó en el siglo XIX, por un proceso químico lo que hizo es sintetizar un compuesto que está en los seres vivos a partir de sustancias que están en la materia inanimada, digamos, ¿sí? ¿Y cuál fue la conclusión principal? Que las características de los alimentos y de todo lo demás, no solo los alimentos, no dependen de su origen, ¿sí? La ciencia no es racista, no dependen de su origen si viene de la naturaleza o lo hizo el hombre en el laboratorio, dependen de su composición atómica o molecular. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me como una naranja que tiene vitamina C, ¿es lo mismo que si me como otro producto de la industria alimentaria, que hoy en día le agregan vitamina C a lo que venga, en polvo? Sí, porque se hace así, en la industria le agregan polvo de vitamina C. Es lo mismo, ¿sí? Porque si vamos a la molécula de la vitamina C, es idéntica a la molécula que se agrega en el laboratorio. Y ahí está el punto. Reconocer que, por más que venga de la naturaleza o que la hagamos en el laboratorio, es lo mismo, tiene la misma funcionalidad. Estos son simplemente todos los átomos que forman parte de los más importantes de la alimentación, ¿sí? Y lamentablemente, como dije al principio, hay mucha gente que utiliza este tipo de falacia, ¿sí?, para engañar a la gente y cobrar unos pesos más, por supuesto. Hay toda una movida en el mundo que aboga por lo natural, supuestamente, como que es mejor. Y lamentablemente se crean se crean mitos, leyendas urbanas, ¿sí? Así que espero que lo hayan entendido, ¿sí?, porque nos están engañando realmente, ¿sí? Tenemos que utilizar el pensamiento crítico y el escepticismo. Y por supuesto, toda la información que nos llega, mañana vamos al almacén y en un paquete nos dice algo que lo natural es mejor o que no tiene tal cosa, ¿sí?, es información que no está basada en ciencia, está basada en conceptos legales e ideológicos, lamentablemente. Otro miedo que solemos tener actualmente y que está aumentándose lamentablemente, es la quimiofobia, ¿sí?, que es los miedos a las sustancias químicas. Si seguimos con la misma lógica, como ya vimos, todo depende de la estructura atómica o molecular.
¿sí? Y hay que entender que no hay que tenerle miedo a los químicos, ¿sí? Porque tanto la naturaleza, o sea, a ver, los venenos más fuertes que se conocieron en la historia provienen de la naturaleza. La toxina botulínica es la toxina más potente del mundo y viene de la naturaleza. Así que ese razonamiento no va. Y hay que entender que, bueno, todos los alimentos, nuestro cuerpo, toda la materia que vemos está formada por los mismos átomos, ¿sí? Y con respecto a la industria alimenticia, que también hay todo un miedo general hacia los siguientes compuestos, edulcorantes, colorantes, conservantes, antioxidantes, todas esas cosas que nos llaman la atención, ¿sí? Y nos dan miedo, ¿sí? Y si se fijan, abajo tenemos códigos, el famoso código de la E. Esto se usa en todo el mundo y es un rango, digamos. Por ejemplo, los colorantes tenemos de E100 a E180, por ejemplo. Entonces, vamos a comprar un producto, vemos la etiqueta y nos dice E180. ¿Qué es E180? Bueno, está hablando de colorantes, ¿sí? Y si vemos de nuevo la analogía natural-artificial, ¿sí? Y vemos algo tan simple como una manzana, ¿sí? Y vemos los reales ingredientes que tiene, ¿sí? Podemos ver que también tienen los códigos. Por supuesto no nos van a vender una manzana con este cartel, porque no tiene sentido, no entiende nada, nadie entiende nada. Pero realmente, si nos vendieran una manzana envuelta con una etiqueta de los ingredientes que tiene, ¿sí? Podríamos ver realmente que los códigos que aparecen acá son las mismas sustancias que se elaboran en la naturaleza, nada más que los científicos lo toman, la industria lo toma, lo sintetiza en el laboratorio y se los agrega a los alimentos. Es lo mismo. Así que bueno, esta imagen está muy buena. Después tengo otra de una banana y de un huevo, si después me la quieren pedir. Y por supuesto esto está producido en la naturaleza. Bueno, y claramente que si seguimos con la misma lógica, hay muchísima publicidad, hay un marketing del miedo, ¿sí? Hay mucha gente empresas directamente, que se están aprovechando de esta mala información, ¿sí? Y nos ponen sin aditivos, sin conservantes, sin porquerías incluso, hasta la barbaridad de poner sin sustancias químicas. ¿De qué estaría hecho un alimento si no tiene sustancias químicas? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando nos vende, hay una persona que quiere ganar dinero y encima nos pone un cartel de esto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que todos los demás alimentos que compramos que tienen aditivos son malos? Ahí está la idea. ¿Por qué son malos? ¿A dónde está la información que verifica eso? Entonces, como consumidores tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Y por supuesto tenemos las famosas etiquetas de 100% natural. Ya venimos viendo que la agricultura no es 100% natural, todo lo que comemos es por parte de la mano del hombre. Tenemos este maíz que tiene el símbolo de riesgo biológico. Bueno, conspiraciones hay por doquier. Y lo mejor que quiero que se lleven de hoy es que afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria, ¿sí? Si alguien viene y nos vende un producto que soluciona todas las enfermedades o una comida que es mejor que las demás, bueno, que nos pase alguna información, a ver quién hizo el experimento que corroboró que esto es así, ¿sí? Cómo lo hizo, quién lo revisó, etc. Justamente, no se entiende por qué hay todo un movimiento atrás de la falsa publicidad, ¿sí? Que trata de asustar al consumidor, ¿sí? No se entiende. Entonces, como consumidores, de nuevo, tenemos que luchar contra eso, tenemos que usar el pensamiento crítico y el escepticismo. ¿Cuáles son cuáles son los problemas más importantes? La gente que tiene la capacidad de comunicar, ¿sí? O sea, aquellos que en una red social tienen un grupo con miles de personas y pueden llegar a los demás y los convencen y nadie se pregunta nada y dice, este lo dijo fulano, entonces le doy la razón y listo. Y comparten esas noticias, esas imágenes, todo, a sus pares, ¿sí? Y por supuesto, la poca divulgación científica, que este panorama está cambiando. Hoy en día cada vez más personas están divulgando la ciencia, ¿sí? Así que, sin embargo, seguimos con los problemas de concepción. Hoy no tendría que estar dándoles estos temas, tendría que estar hablándoles del futuro de la alimentación y lamentablemente tengo que volver.
Y bueno, si hablamos realmente del futuro de la alimentación, ¿sí? Tenemos que entender que la clave de esta presentación es que tenemos que utilizar todas las ciencias y las tecnologías agrícolas que nos llegan, no una o la otra, sino todas, ¿sí? Porque todas las técnicas tienen problemas, ¿sí? No va a haber una que llegue y solucione todos los problemas, no contamine, no destruya la biodiversidad, etcétera, miles de casos. No va a haber eso, ¿sí? Todas van a tener ventajas y desventajas. Y por supuesto, si hablamos del futuro de la alimentación, tenemos que hablar de los desafíos que tenemos hacia el futuro, ¿sí? Los desafíos son principalmente garantizar la alimentación a todos. Hoy en día, se dijo anteriormente en otra presentación, que hay comida suficiente para todo el mundo. Y es verdad, ¿sí? Y sin embargo tenemos 1.000 millones de personas que mueren de hambre, según la FAO. Entonces, también si hablamos a futuro, hay que considerar que no solo los cambios climáticos que van a haber, sino el aumento de las distintas plagas, nuevas enfermedades en las plantas. O sea, es muy difícil decir que a 50 años va a haber alimentación suficiente, ¿sí? Después, el otro desafío, tenemos que aumentar la producción. Si hablamos de que a futuro van a haber más plagas, tenemos que, digamos, prever todo lo que va a pasar, ¿sí? Entonces hay que aumentar los rendimientos, ¿sí? No aumentar la extensión de cultivo, no podemos deforestar más bosques para seguir cultivando, por eso ahí entran las técnicas que pueden aumentar los rendimientos en menor espacio, que ahora las vamos a ver algunas. Tenemos que equilibrar los ciclos de los nutrientes, ¿sí? Como habíamos dicho, todos los fertilizantes químicos que utilizamos son importantísimos hoy en día en la agricultura, pero tienen muchos problemas, ¿sí? El exceso de los fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, hace que se creen problemas ambientales enormes, ¿sí? Entonces tenemos que buscar, por ejemplo, plantas que no utilicen tanto fertilizante, plantas que capten el nitrógeno del aire, distintos casos, muchísimos ejemplos para hablar de esto. El fósforo, por ejemplo, el fósforo es finito, digamos, es como el petróleo, se saca de minas y se utilizan toneladas y toneladas todos los años. En algún momento se va a acabar. Entonces tenemos que buscar soluciones a eso. Y por supuesto, estos tres desafíos, todo hay que hacerlo con más sustentabilidad, ¿sí? Y lo importante de que se lleven es que nosotros dijimos que la agricultura no es natural, ¿sí? No tiene nada de natural. En el primer momento que hacemos con un arado, rompemos la tierra, ya ahí estamos modificando el ecosistema, ¿sí? No tiene nada de natural. Lo que sí puede ser la agricultura es más sustentable, y eso es lo que tenemos que buscar. Más producción, en menos lugar, más sustentabilidad, ¿sí? Y además podemos aprovechar que hoy en día tenemos tecnologías que nos permiten dar alimentos que nos hacen bien a nosotros. Ahora vamos a ver un poco de eso. Y acá tenemos las 11 tecnologías que nos dice la FAO en su último informe que sacó hace poquito, que van a cambiar el futuro de la alimentación o que van a ser fundamentales para el futuro. No vamos a hablar de todas, por supuesto, pero digamos, tenemos de todo tipo. Tenemos agricultura orgánica o ecológica, se le llama. Tenemos agricultura sin labranza. Tenemos mejoramiento genético, transgénicos. Así que bueno, de estas 11, digamos, yo decidí, por el tiempo que tenemos, hablar solamente de 3. Una que, esta es en la que yo estoy en tema, digamos, que es la biotecnología. Y lamentablemente me hubiera encantado hablar de los mitos. Hay muchísimos mitos respecto de esta tecnología. No puedo hoy contestárselos, si quieren les paso toda la información y lo hablamos después de la presentación. Hoy simplemente les traje los datos duros que nos traen las organizaciones regulatorias más importantes del mundo. ¿Sí? Tenemos más de 2.000 estudios que fundamentan la seguridad de estos cultivos. En más de 35 años que se viene usando la tecnología no hubo ningún problema. En ningún consumidor nadie se murió por comer un transgénico. 190 instituciones científicas, o sea, es grosera la suma de instituciones que aprueban esto. 18 millones de agricultores en 27 países cultivaron en el 2013. Y el 90% fueron pequeños productores. O sea, no estamos hablando de superempresas que están dominando el mundo y no, son pequeños productores que les conviene usar esta técnica. Ganaron más plata
y encima gastaron menos en pesticidas. De nuevo, no puedo hablar mucho en detalle porque no tenemos tiempo. Y es una herramienta justamente, es muy similar a las técnicas que vimos anteriormente de mejoramiento genético, nada más que es más rápida, más precisa y más efectiva, ¿sí? De hecho, los alimentos de esta técnica son los más estudiados en la historia de la humanidad. Las anteriores técnicas que vimos, muy pocas regulaciones tienen, digamos, para salir a la venta. Muy pocas. Y nadie se queja de eso, digamos. Los grupos ecologistas no se quejan de las pocas regulaciones que hay en todos los tipos de mejoramiento genético. Sin embargo, acá tenemos controles excesivos, ¿sí? Y justamente se genera una paradoja, que ahora la vamos a ver, de que tenemos los mejores controles y sin embargo estamos diciendo que no hay estudios que sustentan la seguridad. No se entiende realmente. La paradoja que dije, se creó un escenario que es horrible, digamos. Lo que sucedió es que la constante acción de movimientos sociales a lo largo del mundo, por un lado, hicieron muy bien en aumentar la bioseguridad, o sea, aumentar las regulaciones de estos cultivos. Pero por otro lado, fueron más allá todavía, destruyendo cultivos en prueba, ¿sí? Y el escenario que generaron es que es tan caro producir, o sea, la técnica no es cara, sino que es tan caro pagar los sellos, pagar las regulaciones de cualquier cultivo transgénico, que directamente solamente las empresas grandes pueden sustentar estos gastos. Así tenemos los problemas de las famosas corporaciones que todos hablan, Monsanto, Syngenta, Bayer. Entonces, como sociedad, digamos, pensemos un poco y realmente cuestionemos a estos movimientos sociales que está habiendo contra la tecnología, si realmente estamos haciendo todo lo contrario, si estamos realmente haciendo lo correcto o si estamos haciendo que el escenario se vaya para el otro lado y todo sea en parte de las empresas privadas. La balanza se tiene que equilibrar. Y por supuesto, bueno, ahí le puse simplemente un gráfico de cómo se realiza los mejoramientos genéticos, pero no podemos entrar mucho en detalle. ¿Qué nos otorga esta tecnología? Mejoras agronómicas y nutricionales. Estas son las que más estuvieron en estos últimos años, las que más se desarrollaron. ¿Por qué no nos interesa mucho? Porque ¿a quién le interesa que una planta nueva sea resistente a un virus? Capaz que a nadie. O tolerante a una sequía. Sí, si lo analizamos y lo empezamos a meter en el tema, decimos, wow, sí, es importante, pero al consumidor común no le interesa realmente. Entonces, los que más nos interesan a nosotros son las que tienen mejoras nutricionales. Y estas, a partir de hoy en adelante, hacia el futuro, van a seguir aumentando. Tenemos el arroz dorado, que seguramente, no sé, capaz que lo habrán escuchado, es un arroz al cual se le agregaron genes para producir vitamina A. Hay 500 millones de chicos que mueren de ceguera por no poder consumir una fuente de vitamina A. Este arroz todavía no se aprobó. Se quemaron los campos en prueba. Entonces se sigue muriendo la gente y estos movimientos sociales que habíamos dicho destruyen campos que ni siquiera están en invernaderos probando a ver si funciona. Este arroz realmente podría ayudar un montón. Bueno, tenemos los tomates púrpura, por ejemplo, que tienen más antioxidantes, que son anticancerígenos. Este es un caso increíble, salió la semana pasada, se empezó a probar clínicamente, o sea, en humanos. Es el pan para celíacos, que proviene de un trigo transgénico, ¿sí? Se logró un pan para que los consuman los celíacos, o sea, imagínense la potencialidad que tiene eso. Y bueno, por ejemplo con este caso sucedió que las pruebas en el trigo transgénico de este pan no recibieron financiamiento de los gobiernos, por ejemplo. Esto fue desarrollado en España. No recibieron financiamiento. ¿Qué tuvieron que hacer? Darle la patente a una empresa privada. Entonces fíjense cómo nosotros tenemos que exigir a los gobiernos que inviertan en este tipo de tecnologías, porque si no viene una empresa privada y lo aprovecha. Tenemos la naranja dorada, tiene más vitamina A, puede servir, como no, en algunos lugares. Tenemos la manzana, esto es muy nuevo, tenemos la manzana con más antioxidantes, al igual que el tomate. Y bueno, esas son algunas nada más de las mejoras nutricionales que estamos teniendo. Por ejemplo, mayor nivel de hierro, no puse una variedad, pero por ejemplo la mandioca tiene poco hierro también. Y hay muchísima gente que come este cultivo.
y no recibe una fuente estable de hierro. Entonces se le puede agregar por transgénesis, se le puede agregar más cantidad. Y después, las agronómicas, ahora que volvemos, son muy importantes, ¿sí? Todas estas, la papa resistente a virus, el algodón resistente a un gusano específico, el maíz resistente, el maíz BT se llama, la papaya que salvó la producción de Hawái, por ejemplo, una papaya que era infectada por un virus, se salvó totalmente la producción en unos pocos años. Sin biotecnología no podrían haberla salvado. Se utilizaron cantidades enormes de pesticidas para eliminar el virus, no funcionó. Solo la biotecnología permitió solucionar ese problema. Y así tenemos millones de casos más. Después, otra técnica muy importante, otras técnicas más importantes son las que refieren a la agricultura vertical. Esto quizás sea un poco futurístico, pero realmente estas técnicas, que son la hidroponía, aeroponía y riego por goteo, pueden cambiar el paradigma de la alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos llevar toda la producción alimentaria a las ciudades, haciendo edificios simplemente y no dependiendo del suelo. Por ejemplo, la hidroponía no requiere de suelo, se utiliza con agua. No tendríamos plagas, acá dentro de este edificio no habría plagas, no tendríamos que usar exceso de fertilizantes. E incluso podríamos combinarla con la transgénesis, imagínense, tenemos un alimento con cualquier vitamina que nosotros queramos y encima no tenemos problemas ambientales. Realmente son técnicas muy importantes que se tienen que desarrollar en el futuro. Y por supuesto decidí hablar de la agricultura ecológica, porque capaz que le pegué un par de palos, por decirlo de alguna manera, pero en realidad no es así como hay que considerar a esta agricultura. Este tipo de agricultura tiene muchísimas ventajas, ¿sí? Tiene muchísimas ventajas, como se usa menos energía, se usan menos recursos, se reciclan los nutrientes, o sea, se cumplen todos los desafíos que dijimos a futuro, se cumplen con esta agricultura. Si cavamos una pala en un cultivo agroecológico, realmente el suelo es mucho más sano que un monocultivo de acá de Argentina, por ejemplo. No sé, un ejemplo. Tenemos producción diversa, rotación de cultivos, hay que buscar esas técnicas en todo tipo de agricultura, ¿sí? Y no utiliza productos de síntesis química. Y ojo acá, la agricultura ecológica, orgánica o biológica, se llaman así, sí utiliza pesticidas, pero de fuentes naturales. No utiliza de síntesis química, o sea, de laboratorio, pero sí las utiliza, porque se suele decir que no utilizan. Y las desventajas, por supuesto, de nuevo, todo tiene desventajas. El talón de Aquiles de esta agricultura es que tiene una baja productividad, tiene siempre una menor productividad, entonces no podría usarse, por ejemplo, para alimentar a todo el mundo, como dicen. Sí se puede utilizar en pequeñas regiones, en pequeños países, ¿sí? Sí se puede utilizar, pero no para solucionar todos los problemas. Lamentablemente está basada en un manifiesto, digamos, en unas reglas que no son científicas. Todo el manifiesto de agricultura ecológica está basado en ideología. Por ejemplo, no se utilizan transgénicos en agricultura ecológica porque, no sé, por una ideología que se tiene y se puso ahí en el manifiesto. A ver, cuando nos están vendiendo un producto que nos dicen que es ecológico, no nos están diciendo que es mejor para la salud o es mejor para el medio ambiente. Simplemente lo que nos están diciendo es que cumplió con los pasos necesarios para que venga un tipo y selle que es de origen ecológico. Eso significa. ¿Sí? O sea, que no nos engañen, que nos digan que es mejor porque es ecológico. Es simplemente que superó un proceso legal, recibió el sello y listo. Por supuesto que es un lujo, ¿sí? Es un lujo que muchísima gente no puede permitírselo en todo el mundo. Ya lo dije, no puede utilizarse para grandes masas de población. Puede haber aumento de hongos, sí, hubo en Europa una crisis alimentaria porque aumentaron las micotoxinas que son muy peligrosas en estos tipos de cultivos, en Alemania, por ejemplo, y se tuvieron que cancelar cultivos enteros de agricultura ecológica. Y puede haber alguna propagación de abonos orgánicos, digamos. Pero, como dice la frase de abajo, ¿sí? Tenemos que agarrar todas las tecnologías, ¿sí? No podemos rechazarlas simplemente porque tenemos miedo o porque alguien nos dice que es más saludable que otra. Así que bueno, acá tienen las referencias, ¿sí? Hay muchísimas más, se las puedo pasar todas por mail o a donde me digan.
Realmente es un tema muy importante, el futuro de la alimentación, ¿sí? Y espero que usen el pensamiento crítico a la hora de que vayan a un almacén y vean la etiqueta y les diga, bueno, ya vimos todo. Piensen a ver cuál es el objetivo de quién nos vende el alimento. Así que bueno, muchas gracias. Quizás todo esto no les haya, no estén de acuerdo totalmente. A veces la verdad es difícil de entenderla, ¿sí? Es desconcertante, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan entendido todo. Muchas gracias por venir.